Vamos entonces a hablar nuevamente de la distribución F, que como que no se quiere dejar presentar, la distribución F de Snedeker. Listo. Muy bien. Entonces vamos a la presentación de PowerPoint. Espero que la están viendo. Me confirman nuevamente para estar seguro. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, la distribución F es otra distribución continua que la vamos a utilizar para saber si las varianzas de dos poblaciones independientes normales son iguales o son diferentes. Eso es lo que vamos a trabajar. Pero no solamente tiene ese uso. La prueba también o la distribución F se utiliza en el análisis de varianza de un factor que nos permite comprobar si las medias de varias poblaciones son iguales o al menos una de ellas es diferente. También esa misma prueba o distribución nos sirve para los modelos de regresión múltiple, para saber si el modelo se ajusta o no. Esos modelos de regresión múltiple son útiles para hacer pronósticos de variables dependientes, conociendo los valores de las variables independientes. La distribución F fue construida con base al cociente de 2 chi cuadrados. Por eso es que cada chi cuadrado aporta sus grados de libertad. Y por eso es que esta distribución, como vamos a ver, tiene 2 grados de libertad. Uno en el numerador y otro en el denominador. Esos datos van a ser importantes para cuando vamos a buscar valores en la tabla. La gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Que es una curva asimétrica a la derecha al principio, pero a medida que van aumentando los valores de los grados de libertad, la curva se vuelve simétrica. Eso es lo que nos está diciendo ahí la presentación. Y fuera de eso, tiene un valor esperado que tiene la condición de que depende de los grados de libertad del denominador, tienen que ser mayor que 2 para calcularlo, y para la varianza hay que tener más de 4 grados de libertad para encontrarla. Bien, vamos a ver entonces cómo se maneja esta tabla. Ahora sí, vámonos a la presentación, al tablero. Yo les cargo la tabla en el tablero y vamos a empezar a reconocer un poquito la tabla. Primero, las tablas de la F físicas nos dicen a qué probabilidad es. Esta es de probabilidad del 5%. O sea, esta tabla es para una probabilidad del 5%. Las más utilizadas son esta del 5% y la del 1%. Veamos entonces cómo vamos a encontrar un valor de la F, en este caso del 5%, que tenga 12 grados. Este primer número son los grados del numerador. Y que sea de 25 grados en el denominador. Bien, ¿cómo vamos a buscar este valor? Primero, pues ya sabemos que es la tabla del 5%. Está claro, es lo primero que ubicamos, que sea la del 5%. El numerador corresponde a las columnas. O sea que estamos hablando de la columna del 12. Y la del denominador corresponde a las filas. Entonces nos vamos acá.
fila 25. Columna 12. El valor que tenemos que buscar es este que se lo está dando. Corresponde a 2.1649. Este valor, igual que el de la t y el de la chi cuadrado, realmente es el valor de la x. Lo que nos están dando acá es que tiene un valor x de 2.1649. Y como la mayoría de estas tablas construidas para mayores iguales, por eso es que esta parte está sombreada, lo que nos está indicando es que a partir de ahí tenemos una probabilidad del 5%. Vamos a mirar otro ejemplo. Bien, díganme en dos números, uno del 1 al 12 y el otro del 1 al, pongámosle del 1 al 30. El 12. El 12 y qué más. Otra vez el 12. No pongamos otro valor que sea distinto del 12. Bien. Un número del 1 al 12 que no sea el 12. El 6. El 6. Muy bien. Y un número del 1 al 30. 17. 30. ¿Cuánto? 17. 17. Muy bien. Bien. Recuerden, lo primero que tenemos que saber es el porcentaje. Esta tabla solamente es para el 5%, aclaro. 6. Dijimos que esta es B1, que es el numerador. Y que es, lo buscamos en la columna. O sea que acá nos vamos a ubicar en la columna del 6. ¿Y qué es 17? B2, los grados del denominador. Y ese tiene que ver con la fila. Vámonos para la fila 17. Entonces, obviamente, la intersección nos da el valor de x, que en este caso es este valor, 2.6987. Entonces, ¿cuánto nos da ese valor? 2.69, perdón, 617 nos da 2.6987. Vuelvo, repito. Ese es el valor de x. Entonces, en este caso, a partir de 2.6987, tenemos una probabilidad del 5%. Ahora vamos a mirar cómo se busca en nuestro archivo de Excel. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Y qué hay que hacer? Vamos a hacer este ejercicio en nuestro archivo de Excel. Bien, primero que todo, espero que estén viendo el archivo de Excel. Está en la misma página, en la misma hoja de la chi cuadrado. Esta es la distribución que vamos a ver el viernes, la exponencial negativa. Después de la chi cuadrado, sigue la distribución F. ¿Qué es lo que tenemos que ingresar?
los grados de libertad del numerador, que dijimos que eran 6. Los del denominador, que eran 17. Y buscamos la probabilidad en este caso. 0.05. Nos da 2.699. Ese es el valor. Si me dicen, profe, y si nos hubieran dado que la probabilidad es del 4% y no la tenemos ahí. Entonces simplemente pueden cambiar los valores a la izquierda y automáticamente tienen el valor a la derecha. O por decir algo del 3%, lo mismo. Acá 0.025, volvamos a ese valor. Muy bien, miren pues que ¿por qué podemos darnos este lujo? Porque Excel tiene esta función. La función que calcula este valor se llama distri.f.inversa. ¿Qué nos pide? Nos pide la probabilidad, después nos pide los grados de libertad del numerador y después nos pide los grados de libertad del denominador. O sea, realmente es una función fácil de manejar. Continuamos con nuestra presentación, que básicamente nos va a volver a hablar de los valores de la tabla. Espero que me sigan, que no tengamos inconvenientes. Chicos, ¿están viendo la presentación? Sí, Chicos, señor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Listo, pues. Generalmente las tablas físicas vienen construidas para valores mayores o iguales y nos entregan el valor de X que cumple una probabilidad y grados de libertad. En esta tabla del 5% para 12 grados y 10 vamos a buscarla. Entonces nos devolvemos. Recuerden, 12 y 10 grados corresponde a este valor que señalo con el cursor. No sé si están alcanzando a ver el cursor. 2.9130. Es el valor que nos trae la presentación. Ya vimos que la función de Excel se llama distri.f. Las iniciales de inversa, INV. Nos pide la probabilidad, nos pide el primer grado de libertad, que es el del numerador, y el segundo, que es el denominador. Ahora sí, entremos en materia, en el ejercicio. Se dice así. Se hizo un seguimiento a los usuarios atendidos diariamente de urgencias en 2 hospitales de la ciudad. En primera instancia, se quiere determinar si sus varianzas son iguales con un intervalo del 96%. Los datos recopilados son los siguientes. Entonces acá tenemos los usuarios atendidos diariamente en urgencia de la Clínica León 13 y los usuarios atendidos diariamente de urgencia en el Hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Son 2 poblaciones independientes? Sí. Lo que pasa en la Clínica León 13 no tiene por qué incidir lo que pasa en Pablo Tobón Uribe. ¿Que son normales? Eso es lo que había que comprobarlo en estadística inferencial, si esas 2 poblaciones son normales. Profe, ¿y si no son normales qué? Para eso existe una rama en la estadística que se llama la estadística no paramétrica. Cuando los datos no son normales, las pruebas se recomiendan que se hagan por pruebas no paramétricas o a distribución libre. Pero sigamos pues, que eso es cultura general. Veamos los pasos que necesitamos para saber
si las varianzas son iguales o no. Primero que todo, vamos a construir el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas de poblaciones normales. Este intervalo nos va a permitir comprobar si las varianzas son iguales o son diferentes. Y este conocimiento nos va a permitir más adelante en estadística inferencial conocer cuál es el intervalo de confianza apropiado si queremos trabajar las diferencias de dos medias. Resulta que cuando vamos a calcular o vamos a trabajar las diferencias de dos medias, tenemos que saber si las varianzas son iguales o las varianzas son diferentes. Si las varianzas son iguales, nos vamos a ir por un camino. Si las varianzas son diferentes, nos vamos a ir por otro camino. Por eso es muy importante saber de antemano si las varianzas son iguales o no, porque nos van a definir qué camino tenemos que continuar más adelante cuando trabajemos las diferencias de dos medias. Pero en este caso simplemente nos vamos a concentrar en probar que las dos varianzas son iguales o son diferentes. Veamos lo primero que nos piden. Son 3 pasos más las comprobaciones. El primer paso, tenemos que determinar las varianzas muestrales de cada población y conocer el tamaño de muestra. Esas varianzas muestrales las encontramos fácil en Excel con la función vars.sdatos. En este ejemplo tenemos la varianza de la Clínica León 13, nos dio 16.14 y tuvimos 13 días de observación. Mientras que la varianza del Pablo Tón Uribe es 15.07 y observamos 11 días. Primer paso, contra las varianzas. Y segundo paso, acá es donde viene la tabla F, a participar. Hallamos los siguientes valores de la tabla F. F de alfa medios, ojo, nx-1, ny-1. Y el segundo, F de alfa medios, ny-1, nx-1. En este caso, como la confiabilidad que nos dan es del 96%, recordemos como siempre que la confiabilidad es 1 menos alfa. De ahí despejamos alfa, restándole a 1.96 y nos da 0.04. Pero en la tabla necesitamos alfa medios. O sea que a ese 0.04 lo dividimos sobre 2 y nos da 0.02. Recordemos los valores que tenemos que buscar. Serían el valor de alfa medios, que es 0.02, nx-1. Recuerden que eran 13 días de observación, menos 1 son 12. Y ny-1 eran 11 días de observación de la Clínica Pablo Tobón Uribe o el Hospital Pablo Tobón Uribe, menos 1, 10. Si lo buscamos con la función o en la tabla, nos da este valor, 3.868. El otro valor es fácil, simplemente se voltean los valores de los tamaños de muestra. El alfa medio sigue igual, 2%. Si acá era 12-10, simplemente tenemos que calcular el 10-12. Y vamos y buscamos el 10-12 y nos da 3.587. Ese es el punto 2. Allá los valores de la tabla F. Paso 3. Hallamos los límites del intervalo para el cociente de las varianzas.
El límite inferior nos dice, la varianza muestral de Y lo vamos a dividir por la varianza de X multiplicado, ojo, este está en la parte de abajo, multiplicado por el valor de la F de ny menos 1 nx menos 1. En este caso, a 15.07 lo tenemos que ir por la multiplicación de 16.14 multiplicado por el valor de la tabla del 0.02, 10, 12. En definitiva, a 15.07 lo tenemos que ir por la multiplicación de 16.14 por 3.587. El límite inferior nos está dando 0.26. Veamos qué cambia el límite superior. En el límite inferior multiplicamos en el denominador. En el límite superior, si se dan cuenta en la fórmula, se multiplica en el numerador. Pero se multiplica la varianza muestral de Y por qué valor? Por el valor de alfa medios nx menos 1, ny menos 1. A esa multiplicación se divide por la varianza de x. En este caso, recordemos que el valor de la f alfa medios nx menos 1, ny menos 1 es el valor de la f de 0.02, 12, 10. Que lo buscamos y lo encontramos como 3.868. El límite superior nos dio 3.612. Muy bien, veamos cómo se interpreta. Si nos piden la interpretación, tenemos que tener en cuenta que este es un intervalo para el cociente. Entonces decimos así, con una confiabilidad del 96%, el cociente entre la varianza de usuarios del Hospital Pablo Tobón Uribe, que es Y la varianza de usuarios de la Clínica León 13 se encuentra entre 0.26 y 3.612. Recordemos un dato importante. En las varianzas no se colocan unidades. Yo no le puedo decir ahí usuarios. No, no se colocan unidades. Ahora veamos lo más importante. Comprobar si las varianzas son iguales o son diferentes. La hipótesis nos dice que la varianza, la hipótesis nula nos dice que el cociente entre la varianza de Y y la varianza de X es igual a 1. Eso en palabras, ¿qué significa? Si el cociente es 1, significa que las varianzas son iguales. O sea, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa, H es 1, nos dice que el cociente de las varianzas es diferente de 1. Nos dice, si el cociente es diferente de 1, eso señala que las varianzas son diferentes. Entonces, la prueba se limita muy sencillo. Hipótesis nula, las varianzas son iguales. Hipótesis alternativa, las varianzas son diferentes. Veamos en el contexto del problema que estaríamos planteando. En la hipótesis nula, estaríamos diciendo que las varianzas de los usuarios de urgencias de ambos hospitales son iguales. Versus las varianzas de los usuarios de urgencias de ambos hospitales son diferentes. Esto es muy importante. H0 son iguales. H1 son diferentes. Veamos cómo se construyen las zonas de aceptación. Las zonas de aceptación, primero que todo, tenemos un H cuadrado. Un H cuadrado. Una curva simétrica a la derecha, primero que todo.
La zona de aceptación de H sub 0 se construye con la ayuda de los límites de los intervalos 0.26 y 3.62. Entre esos dos valores es la zona de aceptación de H sub 0. A la derecha es la zona de aceptación de H sub 1 y a la izquierda también estaría la zona de aceptación H. ¿Cuál es el valor que tenemos que ubicar? Muy importante, siempre el valor que tenemos que ubicar es 1. Tenemos que preguntarnos dónde cae el 1. Bien, hagamos esto y esto nos ratifica lo que acabamos de ver. Cuando aceptamos H sub 0 y concluimos que las varianzas son iguales, cuando el valor de 1 está dentro del intervalo. En este caso, el valor de 1 está dentro del intervalo. Por eso es que vamos a aceptar H sub 0. Cuando aceptamos H sub 1 y concluimos que las varianzas son diferentes, cuando el valor de 1 está por fuera del intervalo. Como en este ejemplo, el valor de 1 cae dentro del intervalo, concluimos que las varianzas de los usuarios de urgencias de ambos hospitales son iguales. Muy bien. Con eso entonces damos por terminado esta presentación